Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal de Animentaru Channel. Hoy vamos a estar contando la historia de la película japonesa del año 2023. Vamos a estar hablando de El monstruo leñador, como es su nombre en español, o su nombre en japonés que sería Kaibutsu no Kikori. Esta está basada en la novela japonesa del mismo nombre del año 2019 y es dirigida por el gran Takashi Miike. A ver, esta historia parte con un cuento. Durante la película nos van a mostrar que este cuento es entre medio de la escena, pero nosotros vamos a contar el cuento completo y después vamos a ir contando de qué va la película. Según este cuento dice que hace mucho tiempo, en un lugar lejano, había un monstruo leñador. Este monstruo pretendía ser un leñador y vivía en un pueblo entre los humanos. Él escondía sus grandes orejas y sus colmillos filosos para que nadie notara que en realidad era un monstruo. En un momento, una vieja pastelera le dice al señor leñador que compartas la madera que él tenía con ella. Claro, dijo el monstruo leñador, obviamente que compartiré mi madera con usted, le dijo. Así que déjeme pasar a su casa para poder entregarle la madera. Adelante, le dice la pastelera y lo hace pasar. Y le dice, pase a visitarnos cuando guste. Con la invitación de la anciana, el monstruo leñador entró a la casa. En cuanto el hombre entró, le clavó el hacha en la cabeza y devoró a la anciana. Durísimo. Este es el cuento que un chico estaba leyendo en ese momento. Entrando a la película, saliendo de este cuento, un grupo de policías llega a una casa que estaba alejada en el bosque. Estaba muy así como no muy fácil de llegar, no muy fácil de acceso. Ellos le informan, cuando golpean la puerta, informan que tienen una orden para allanar esta casa. El hombre que los recibe grita, cierra la puerta y grita avisando a su mujer para que huya. En ese momento los policías obviamente abren la puerta fuerte y empiezan a buscar. Encuentran una puerta en una biblioteca que estaba ahí, la cual los dirige a un laboratorio secreto o a un lugar donde hacían como operaciones. Ahí estaba sentado el niño que estaba leyendo el cuento, porque ahí nos muestran quién estaba leyendo el cuento. Y una mujer, la cual se llama Midori Toma, estaba ahí con él. Ella, al ver al policía, amenaza con atacar al niño, saca una cuchilla y lo amenaza. Y el policía le pregunta por los otros niños, así que ahí nos deja claro que hay más de lo que estamos viendo. La cosa es que cuando le está preguntando eso, el niño seguía leyendo este cuento que le estoy diciendo, y otro policía entra corriendo y le informa como el capitán de la policía, le dice que encontró a los otros niños, pero que están en barriles. Eran 15 niños los que estaban ahí. O sea, todos, lamentablemente, sin vida. Cuando la policía pide que la mujer se aleje del niño por todo lo que habían encontrado, esta lo deja, ¿sí? Lo suelta, pero se corta el cuello. What the fuck? Salimos de este caso, que este es el caso con el que parte la película, y nos vemos mucho tiempo después, alrededor de 31 años después, un hombre va viajando por una carretera así como con curvas, cuando es seguido por otro vehículo a lo lejos. Es una persecución estilo Initial D, porque van como tratando así como derrapando casi. El primer hombre, que hasta ahora no sabemos quién es, no sabemos por qué está pasando, sin miedo a nada se baja de su vehículo y se para en medio de la calle, haciendo que obviamente el otro sujeto que venía en el auto pierda el control y se dé vuelta. El hombre este era de asuntos generales de un hospital que se llamaba Llave, el cual, mal herido, obviamente pide ayuda, pero le pide ayuda al hombre al cual perseguía. Este hombre le pregunta por qué lo seguía, y por qué me está molestando a mí, si yo ni siquiera le conozco, no sé qué pasa. A lo que Llave le dice que encontró unos certificados de defunción falsos y que el doctor Sugitani se deshacía ilegalmente de los cuerpos. A esta altura no sabemos ni quién es Sugitani y qué tiene que ver con el hombre que estaban persiguiendo. El hombre le pregunta que por qué no fue a la policía, si sabía de esto, por qué no fue a la policía y avisó. De paso, le pone su buena patadita en el osoki al compadre, para que
este es por un regalito de mi parte. Llave le dice que no fue a la policía porque podría sacar un poco de dinero con esto, obviamente. Ahí el hombre le pregunta que por qué lo perseguía a él, si el problema era con Sugitani. Y Llave le dice que como él, el hombre al que perseguían, es amigo de Sugitani, estaba en las grabaciones de seguridad cuando se emitieron estos certificados, entonces algo tenía que saber, así que supuso que estaba involucrado también. Ahí el hombre le dice que su ojo de lince, lo que pudo investigar, resultó ser fatal. Y le pregunta si su auto tiene cámaras de seguridad, esas cámaras para grabar, a lo cual Llave le dice que no. Y él le dice, bueno, deberías. Así que mientras Llave le pedía ayuda diciéndole, oye, mira, me estoy muriendo, ayúdame, nos enteramos que el hombre al que venían siguiendo se llama Ninomiya. Este agarró un pedazo de vidrio que quedó por el choque del auto y procede a cortar el cuello de Llave. ¡Palobi! Sin ningún reparo ni remordimiento, entonces estamos viendo algún comportamiento medio extraño en este hombre. Luego vemos a Ninomiya que va al hospital a ver al doctor Sugitani, del que estábamos hablando, y ahí se cruza con una mujer. Solo se cruzan, solo se miran en realidad, que resultó ser una policía la cual investigaba un caso de un asesino en serie en Tokio. Ahí Sugitani le pregunta a Ninomiya que por qué lo visita, por qué va. Y este ahí le comenta lo que pasó antes con este hombre Llave en la carretera. Y en este punto nos dejan claro que algo raro pasa con estos dos, por la forma de comportarse se veía bastante extraña. Ninomiya, mientras estaba en su auto, escuchó la radio donde mencionan estos casos de las personas que perdieron la vida de forma similar, lo que hace suponer que hay un asesino en serie. Y cuando baja del auto, aparece un hombre con un traje, el del monstruo del leñador del libro que estaba leyendo, que leía al principio del cuento, que leía el niño al principio de la película. Este hombre ataca a Ninomiya y le dice que si busca dinero, onda, si necesitáis dinero yo te doy, toma. Pero el hombre le dice que los monstruos como Ninomiya merecen morir. Sin entender nada, Ninomiya se defiende, ahí trata de hacer algo, pero es golpeado en la cabeza con el hacha por la espalda, así, ¡tum! Y le pega en la espalda y cae al suelo. La cosa es que una mujer que estaba ahí vio lo sucedido y empieza a gritar. Con el descuido del hombre, Ninomiya logra accionar la alarma de incendio y esta cuestión que cae agua. Entonces el hombre huye del lugar porque dijo, aquí me van a pillar, mejor me arranco. Ahí, Ninomiya todavía sin entender mucho lo que estaba pasando, pero él era un abogado bastante inteligente, entonces y tenía unos rasgos medio raros, así que como que sin entender mucho decide hacer pasar todo lo que pasó con este hombre como un robo. Antes de desmayarse por la herida, lo que hace es sacar su billetera, saca el dinero de la billetera, lo arruga, se lo come y tira la billetera. ¿Esto para qué? Para hacer parecer que fue que le robaron ese dinero y que es un caso solo de robo y no tiene nada más que ver con nada. Maravillosa jugada. Luego vemos que la policía está revisando los detalles de las muertes que habíamos hablado, que habían varias muertes parecidas, y ahí nos informan que todas las víctimas murieron igual, o sea, a raíz de golpes de hacha, y luego les sacaron el cerebro, se los extirparon. Acá vemos a Tochiro, que es la mujer policía que vio un Ninomiya en el hospital. O sea, aquí empezamos a ver quién es esta mujer. Ella explica un poco, porque es una perfiladora, ella es una perfiladora de la policía, o sea que buscan perfiles de asesinos para poder ir a investigar. Ella explica un poco la conducta de este asesino y explica que esto tiene que ver mucho con conductas psicóticas, o sea, como que es un psicópata. Ninomiya, recuerden que lo habían atacado con el hacha, despierta en el hospital y al parecer está bien, pero sí obviamente con una herida en la cabeza, pero el doctor le indica que él tiene un chip neural, del cual Ninomiya no tiene idea, no sabía que tenía esta cosa. Y le pregunta al doctor que qué es un chip neural. Ahí le muestran una radiografía o una tomografía, no sé cómo se llama, y el doctor le pregunta si él sabía que lo tenía. Ninomiya, intuyendo algo, porque como les digo, él es bastante perspicaz, le dice al doctor que sí sabía, obvio, sí sabía lo que sabía, pero no sabía cómo se llamaba. Ahí, luego de eso, Ninomiya empieza a investigar sobre este asunto en el teléfono celular y ve algo de este tema. Cuando en ese momento llega a visitarlo su prometida, que se llama Emi.
la cual le dice que no es necesario seguir con el compromiso, porque su padre era el que los quería juntos, pero él ya no está, porque él había perdido la vida. Pero Ninomiya le dice que no, que sus sentimientos no van a cambiar, y ahí Emma le dice que le alegra oírlo. Es como que muy rara su relación cuando llega la policía por lo del robo. O sea, vamos a ver que ahí le están diciendo, están haciendo notar que de verdad la policía creyó esto del robo. No me parece que este chico sea muy listo. Siguiendo con la historia, Toshiro, que es la policía, investiga el caso de la segunda muerte, cuando llega un policía llamado Inui, el cual le dice que las víctimas al principio no tenían ninguna conexión, pero en realidad sí la tenían, ya que las dos personas que habían fallecido vivían en un orfanato, pero eran dos orfanatos distintos. Por ende esto se complicaba porque no sabían cómo ligarlos, porque el modus operandi era el mismo, pero no sabían el motivo, entonces ahí estaban buscando. Ahí Toshiro le dice al comandante que no sabe si Inui es muy inteligente o solo es un idiota. A lo que el comandante le dice que es de los mejores, pero que un problema puntual lo hizo descender a ser solo un policía adjunto. Ahí le cuento un poco qué fue lo que pasó. Hace años había una ama de casa que cayó por las escaleras, obviamente perdiendo la vida. Su esposo, que lloró en televisión, hizo todo un show, luego de eso cobró 50 millones de yenes del seguro sin importarle nada. Lo cierto es que para la mayoría él era el culpable, pero no había evidencias y no habían testigos, así que quedó libre. Inui continuó la investigación solo y en un momento se cruzó con este sospechoso. Ahí Inui se lo felpeó de manera linda. O sea, no felpeó, pero sí le dio un buen golpe en la cara, lo hizo caer y chocar con unas cosas de metal. Ahí Kenmochi, que es que como se llamaba el hombre, demandó a la policía. Y el resto es historia, pues él lo bajaron de grado y todo eso. Toshiro indica que Kenmochi tiene todas las luces de ser un psicópata. O sea, es muy importante cuando hablemos de psicópatas. Siguiendo con la historia, Ninomiya se junta en el hospital con Sugitani otra vez, con el doctor, y empiezan a investigar lo del chip neural. Ahí Sugitani explica que los chips cerebrales se inventaron para recuperar miembros paralizados, pero luego se usaban como lobotomías modernas. ¿Se acuerdan que las lobotomías son como que les meten cosas le hacen como corte raro en el cerebro y todo esto? Este caso era como una lobotomía moderna para curar a criminales psicóticos. Pero hace 30 años obviamente se había prohibido su uso. Aunque, hay que decirlo, todo parece suponer que a Ninomiya lo operaron antes de eso. Así, Sugitani le dice que le colocaran el chip donde va la moral y la empatía. Ellos piensan que el procedimiento falló y por eso el comportamiento psicótico de Ninomiya. Porque seamos honestos, está mal de la cabeza este compadre. Pero ahí Sugitani le dice que los psicópatas son los elegidos. Mientras habla Sugitani, Ninomiya ve en el monitor una publicidad de un Blu-ray que saldría a la venta y era de una película de un libro antiguo de infantil que se llamaba El monstruo leñador, el cual era el disfraz que ocupó el hombre que atacó a Ninomiya. Ahí Ninomiya dice que va a encontrar al enmascarado antes que la policía, ya que por la frase que dijo antes, que fue los monstruos como tú o como ustedes deben morir, Ninomiya asume que él sabe de los crímenes que él cometió, porque hasta ahora nosotros no sabemos los crímenes que ha cometido. Ninomiya compra el libro del monstruo leñador y lo empieza a leer en su casa. En ese momento una nueva víctima aparece, con el mismo modus operandi de antes, que le pegan con un hacha y se le llevan el cerebro. Ninomiya habla por teléfono con Emi, con su prometida, y le pregunta si debía aceptar ser quien lidere el bufete de abogados que dejó su padre. Ella, muy triste aún por la pérdida obviamente de su padre que había fallecido, le dice que tome el lugar. Y ahí nos muestran un recuerdo, que Ninomiya fue el que lanzó al padre de Emi desde las alturas. Le dijo, ¡vuela! ¡Damn! Y lamentablemente, pa'l lobby. Pasa un tiempo, Ninomiya sale a correr de noche, y en ese momento ve a un hombre que trata muy mal a una pequeña. Normalmente un psicópata, el cual obviamente no tiene empatía, esto no le importaría, pero algo raro está pasando con Ninomiya, el cual decide intervenir. Ninomiya golpea a este hombre que molestaba a la niña y mira luego de que lo hizo a la niña. Esta le apunta, pero no a él, sino tras él.
Cuando Ninomiya gira, ve al enmascarado que lo vuelve a atacar. Después de una pequeña pelea, Ninomiya logra escapar del lugar, se lanza de un paso nivel, con lo cual se hace una herida en la mano y logra salvarse. Luego viene una nueva víctima con los mismos antecedentes anteriores y ahí Toshiro se da cuenta un detalle. Las primeras 3 muertes pasaron con meses de diferencia, pero las últimas 2 solo con 10 días, lo cual significaría que el asesino se está impacientando. Ahí piensa que debe haber tenido un crimen fallido, por eso se está apurando. Ahí se ponen a buscar algún indicio y encuentran el ataque a Ninomiya, el que pasó al principio y que lo hizo pasar como robo. Por ende, Toshiro irá a investigar, aunque su comandante le dice que fue un robo, y ahí le dice a Inui que la acompañe. Le dice: Inui, anda tú también porque esta cabra parece que está media loquita con esto. ¡Estás como loquita! Ninomiya llega a su casa y se encuentra con Emi. Este le invita a pasar, se lo encuentra afuera. Le dice que pase, nada raro. Recuerden que este tipo es medio psicópata, entonces no tiene mucha empatía. Ahí Emi le ve con una venda en la mano, pero estaba bien así como mal puesta, y decide curarlo. Ahí Ninomiya nota algo raro en él, porque ya que en ese momento parece que le está importando lo que pase con Emi. En ese momento, recordemos que Toshiro y Inui iban a ir a investigar, llegan a la casa de Ninomiya y lo empiezan a interrogar. Le preguntaron si hizo algo para enojar a alguien, porque lo atacaron. A lo que Ninomiya le dice que no, él no le ha hecho nada a nadie. Le muestra fotos de las víctimas y les dicen si los conoce. Le muestran 3 fotos y Ninomiya dice si los conoce o no. Él le dice que los ubica por el caso del ladrón de cerebro nomás. Cuando se va la policía, Ninomiya habla con alguien por teléfono. Yo supongo que era Sugitani. Y le dice que ya sabe quién lo atacó. Y le dice el ladrón de cerebros, el que tanto se hablaba en las noticias, el cual está buscando los chips cerebrales. Toshiro e Inui empiezan a buscar pistas en el estacionamiento donde vive Ninomiya y piensan que desactivar las cámaras por un robo es mucho, entonces deciden ir a ver al doctor que trató a Ninomiya después del ataque. Cuando llegan ahí, se enteran que el doctor, a pesar de tener turnos, no ha ido y no pueden contactarlo. En ese momento nos van a mostrar que Ninomiya y Sugitani habían secuestrado al doctor, y Ninomiya le pregunta este mismo al doctor si le contó a alguien lo de su chip, a lo cual él dice no, que no le ha dicho a nadie, y por qué, es malo, y al doctor en ese momento lo tienen amarrado a una silla, así como con cinta y todo. Sugitani dice que hay que acabar con él. Ahí el doctor le dice que por qué lo van a matar y que se den cuenta que el GPS de su teléfono avisará dónde están y lo irán a buscar. Y Sugitani, ¿qué hace? Le saca el teléfono del maletín y se lo muestra, que lo tiene envuelto en un papel de aluminio para evitar que salga la señal. Ninomiya lo golpea con su mismo teléfono y el doctor le dice que él lo ayudó, que él le salvó la vida porque le está pegando. Y algo pasa con Ninomiya que se detiene, dando a entender que está cambiando algo en él. Ahí Sugitani se aburre, agarra el teléfono y termina el trabajo, si él no le importa mucho. Entonces, doctor sin nombre, porque nunca me aprendí el nombre. Luego de eso, los policías que siguen estando en el hospital, que estaban preguntando por el doctor, preguntan por los expedientes de un paciente, los cuales todos sabemos que son secretos y no los pueden entregar. Ahí Toshiro bota un líquido que estaba en un mesón y la enfermera debe llamar a mantenimiento. Entonces, en realidad, en vez de llamar a mantenimiento, va a buscar una escoba y una mopa para limpiar. Ahí Toshiro rápido se mete al computador, a los Hacker Pro, y copia los expedientes médicos de Ninomiya antes de que llegue la enfermera. O sea, es con tiempo esta cosa. Van donde un doctor para que revise la tomografía o radiografía o escáner, como se llame la cuestión, y les dice que tiene un chip neural y que fue un procedimiento ilegal, pero le dice que si recibe o recibía un golpe muy fuerte, este chip se podía dañar, que fue lo que le pasó a Ninomiya porque le llegó un hachazo en la cabeza. Toshiro llega a la conclusión que el asesino roba los cerebros por los chips y por eso atacó a Ninomiya también. Toshiro pide que busquen radiografías del cerebro de las víctimas antes del ataque y encontraron de una de las víctimas como 3 años antes y que tenía un chip cerebral. Ahí Toshiro le dice a su comandante que quizás todas las víctimas tenían ese chip. Llegan a la conclusión de que son unos niños raptados y que se les colocó este chip sin que ellos supieran.
Buscan casos antiguos de rapto y ahí el comandante les comenta el caso Toma, el que vimos al principio. Entonces, Ninomiya, los vemos después a Ninomiya, también empieza a creer que su chip está fallando debido al ataque. Ese caso también lo comentan Ninomiya y Sugitani, el del caso Toma. Y Sugitani le dice a Ninomiya que quizás él es el último sobreviviente. Aparece un anciano, de repente con los policías, que se llamaba Kitajima, el cual era uno de los policías que estuvo en el caso Toma 31 años antes de lo que estamos viviendo ahora. Él les cuenta el caso de un niño llamado Takechi, que mientras esperaba en el auto de sus padres que habían ido de compras, fue raptado. Luego de eso empezaron a desaparecer muchos niños más, y un testigo en un momento dado que vio el auto de estos secuestradores pudo anotar la patente, con lo cual identificaron el auto y al dueño. Los culpables eran Kazuo y Midori Toma. Ahí fue cuando nos contaron que Midori lo que hacía era abrirle el cerebro a los niños y les implantaba un chip cerebral. De estos murieron 15 por los experimentos que hizo Midori, y el que sobrevivió fue el primer niño raptado, que es Takechi, aunque no fue el único que sobrevivió. Se dice que hay muchos niños en muchos lugares más. Este experimento, la verdad, era para convertir a los niños en psicópatas. Todavía no sabemos por qué. Volviendo a cuando estaban conversando Sugitani y Ninomiya, porque todo esto va pasando entre medio, Sugitani le cuenta que el hijo de los Toma era un psicópata. Mataba animales y los desmembraba. Trataba a sus amigos así como más tímidos, los trataba casi como sirvientes. No voy a decir la palabra, pero ustedes más o menos ya lo ubican. Y aparte les fracturaba los mismos huesos una y otra vez. O sea, el tipo era cuático. Desarrollaron este chip para encontrar una cura a la psicopatía del niño. Es lo que dijo Kazuo Toma en el juicio. ¿Por qué hacían esto con los niños? Porque no encontraban demasiados sujetos con tendencias psicópatas, entonces tenían que crearlos. O sea, dañaban los cerebros de los niños para tratar de encontrar la cura de la psicopatía. Ninomiya pregunta qué pasará con él, y Sugitani le dice que si su chip falla y lo deja así nomás, podría volver a ser normal, y que pronto querrá comprar incluso un cachorrito, o sea, a ese nivel de normal. Ninomiya pregunta si se puede reparar el chip, o sea, volver a ser como siempre fue un psicópata de shit. Sugitani le dice que sí, pero hay que tener la información de la cirugía, porque el lugar donde está el chip es muy frágil, entonces necesita saber. Pero le pregunta si no quiere ser normal. Ninomiya le dice, ¿y para qué volvería a ser normal? Si ahora la estoy pasando tan re bien. Bueno, ahí Sugitani le dice que le enviará toda la información del caso Toma, pero que sobrevivirán o se hundirán juntos, por todo lo que hicieron antes. Porque por ser normal, a Ninomiya no se le van a borrar sus crímenes, entonces o caen juntos o sobreviven juntos, pero aquí uno de los dos no va a caer. La cosa es que la policía sigue hablando con Kitajima y este les dice que Takechi es Kenmochi, el tipo que hablábamos antes que se supone que mató a la mujer, el tipo que tiró por las escaleras de la esposa, obviamente, y por el cual Inui fue destituido. El comandante indica que protegerán a Kenmochi suponiendo que el asesino va a ir por él, pero saca del caso a Inui por su cercanía y por todo lo que pasó antes. Ahí Toshiro junto con otros policías van donde Kenmochi y le explican la situación, pero después de conversaciones varias y que el Kenmochi le grita cosas, les dice que se vayan. La cosa es que Ninomiya le da flores, lleva flores al lugar donde murió el padre de Emi, que todos sabemos ya que él fue el que mató al papá. Ahí llega Emi y hablan del asunto. Acá Ninomiya por primera vez muestra sentimientos y abraza con pena a Emi. Seguimos con la historia y Toshiro, la policía, llega a la escena de un nuevo crimen, el cual era el ayudante de los Toma cuando hacían esos experimentos, el cual llevaba aproximadamente 3 meses muerto. De aquí se sabe que el asesino sacó toda la información de las víctimas para poder ir a atacarlos. Toshiro le explica a su comandante que Ninomiya también tiene un chip. Y este le pregunta, porque como lo sabe, ¿cómo sabes tú que tiene un chip? Toshiro debe reconocer ahí que vio el expediente médico de Ninomiya y además pide que vigilen a Ninomiya, que lo cual es ilegal, no pueden ver una cosa que es privada. Debido a esto, asuntos generales de la policía la saca del caso. Le dice que no puede seguir. En ese momento,
vemos a Ninomiya junto a Emi, que van al orfanato donde se crió Ninomiya. La idea era averiguar quién lo dejó ahí, pero no es mucho igual lo que pueden averiguar, porque como que no sabía mucho la señora. Y mientras Ninomiya hablaba con su profesora, Emi le cantaba a los niños del orfanato. Estaban jugando ahí, conversando y cantando. Al salir, Ninomiya se siente bastante mal y acongojado por lo que está viendo, y empieza a recordar cosas de su pasado, y lo muestran llorando por primera vez. Mientras estaba en su casa pensando, Ninomiya cree saber quién es el asesino, cuando aparece por su espalda el mismo hombre y empieza la pelea. Aunque Ninomiya lo derrota muy fácil, y eso lo hace entender que este no era el asesino real. Cuando le saca la máscara se da cuenta que era Sugitani disfrazado, quien quería comprobar si Ninomiya aún podía matar o ya fuiste, ya vamos a tener que ver qué hacemos. Sugitani pregunta si aún son equipo. Ninomiya le dice obvio que yes, somos equipo y vamos a seguir peleando juntos, y que se prepare para la cirugía porque se la va a hacer. Ahí nos muestran que Toshiro llega a la casa de Ninomiya, y como no lo encuentra, le golpea, no lo encuentra, le coloca un rastreador en el auto. Obviamente Ninomiya se nota que la vio, entonces se hace el tonto nomás, y llega y la mira y se encuentra con ella, y la hace pasar a su casa, y le dice que la investigó y sabe quién es ella, y le cuenta, ahí Toshiro le dice que ella se hizo perfiladora y policía porque un asesino mató a su hermano en un ataque en masa. Ahí Toshiro le dice a Ninomiya que tiene un chip cerebral. Le dice, ¿tú tienes un chip cerebral? Y él le dice, así que usted vio mi expediente sin una orden, por ende está sola acá porque la sacaron del caso. Y obviamente cualquier cosa que pase aquí, nadie lo va a saber. Luego se ríe indicando que no caería en la trampa de Toshiro, y le dice que se vaya de su casa, que se vaya ya, si ya la pillaron en lo que quería hacer. Cuando sale Toshiro de la casa de Ninomiya, sale hecha bolsa, o sea, como que de verdad le dio miedo, de verdad pensó que hasta aquí llegamos. La llama el comandante, justo le suena el teléfono, la llama el comandante preguntando si le había contado algo a Inui. Ella dice que no, que ¿por qué? Ahí le dicen que Kenmochi escapó, y Toshiro decide ir a la casa de Inui para ver qué estaba pasando, y mientras pasa eso, Ninomiya ve que se va Toshiro, la ve irse, y recibe un mensaje a su teléfono celular de Emi, donde se le ve que la tienen atada, y con una leyenda que decía, ven a la casa de los Toma. Ninomiya va a la casa de los Toma, a la que hablábamos al principio, y mientras camina por la casa empieza a tener recuerdos de Vietnam, de todo lo que pasó ahí. Entre ellos a Takechi pidiéndole a Ninomiya que huya. Ninomiya llega a este laboratorio donde habían pasado todo al principio, donde se desvivió Midori Toma, y ahí ve a Emi en el suelo atada y amordazada. Y empieza la pelea semifinal, porque no es la pelea final, con el asesino. Ninomiya cae en una trampa de osos, y en ese mismo tiempo estamos viendo a la policía que llega donde Inui, entrando a la fuerza. Ahí aparece Inui así como, oye, ¿qué les pasó con mi casa? Oye, ¿por qué me rompen la casa? Por último, llamen y la cuestión y los dejo entrar y nos toman unas chelas, pero me rompieron la casa. La cosa es que ahí le dice que lo dejen en paz, que él ya no está en el caso, ¿para qué lo llaman? ¿Para qué lo van a ver? Y el comandante le dice que fueron porque él no contestaba las llamadas. Ahí Inui revisa su teléfono y se da cuenta que lo tenía en silencio. ¿Por qué? Porque fue a un cementerio a dejarle flores a Saki Kenmochi. ¿Quién es Saki Kenmochi? La señora del tipo que la tiró por la escalera y que estábamos hablando de Kenmochi. Ay, ahora ya entendí. Pero lo raro es que ella no tenía familiares salvo Kenmochi, sin embargo tenía flores frescas. Toshiro quedó pensando en que el comportamiento del asesino debe haber cambiado. Y Toshiro se dirige a buscar al asesino, como que ya sabe quién es. Volvemos a la casa y sigue la pelea entre Ninomiya y el asesino, y ahí nos muestran que es Takechi Kenmochi. El marido de Saki Kenmochi, el que hizo que destituyeran a Inui y el que la desvivió en un momento. ¡Ah, con razón! Ese es Takechi Kenmochi.
al cual en algún momento le falló el chip cuando Inui lo golpeó y le puso un golpe, y ahí decidió que iba a acabar con todos los psicópatas que operó Midori Toma. Ahí le explica todo su pesar, ahí como que empiezan a hablar y se van en la volada de conversar, y Ninomiya le pide que deje libre a Emi, si él ya se supone que no es malo, déjala libre porque ella no tiene nada que ver. Y esta, cuando la liberan, va a cuidar a Ninomiya, que está en el suelo porque tenía la trampa de oso en la pierna. Ahí Kenmochi le dice a Emi que Ninomiya fue el que empujó a su padre al vacío. Emi le pregunta a Ninomiya si es cierto, mientras Kenmochi se acerca para acabar con él. Ninomiya empieza a reír un poco, como entre un poco de miedo, un poco de loco, un poco de malo, de todo un poco, pero se empieza a reír. Y ahí Ninomiya se da cuenta que Kenmochi solo puede matar psicópatas. Por eso no le hizo daño a Emi. Ninomiya agarra a Emi por la espalda y la amenaza con un cuchillo, indicando que ahora Emi es su rehén y no de Kenmochi. Le dice al tipo Kenmochi que le entregue la información de la operación o le va a cortar el cuello a Emi. Ahí Ninomiya le confiesa a Emi que él mató a su padre, y ahí se desata la verdadera pelea final. Con ambos sumamente heridos, estaban hechos bolsa. Ninomiya derrota a Kenmochi y consigue la información, pero cuando Kenmochi le pregunta si se operará, Ninomiya le dice que no, que se lo debe a Emi porque le hizo conocer que todos los sentimientos no son una carga. Así que antes de que Kenmochi muriera, él y Ninomiya empiezan a recordar el pasado, de cómo vivían en la casa con los Toma, varias cosas de ese tipo. Ya con Kenmochi en las últimas, Ninomiya agarra a Emi, que estaba knockout, y se la lleva del lugar. Kenmochi lanza un cigarro al suelo que provoca un incendio. Cuando Toshiro, Inui y la policía llegan al lugar, Kenmochi ya estaba pedido. Pasa todo esto, ya Ninomiya estaba en su oficina rellenando unos papeles, llega Toshiro así en mala y le pregunta por qué, si sabía del rastreador que ella puso en el auto, él la llevó hasta allí. Luego le dice que, o sea, yo era el plan B por si no podías matar al asesino, le dice a Ninomiya. Toshiro le indica que él es una víctima más de los Toma y que no debe cargar con un pecado ajeno, así que ¿por qué hace todo esto? Ninomiya le dice que no se puede cambiar quién uno es. Y ahí suena el teléfono de Ninomiya y le dice a Toshiro que él debe atender. Le dice, oye, me llaman, sal de aquí. Ahí Toshiro le dice que lo va a atrapar y que no muera antes de eso, antes de que ella lo logre atrapar. El que llamaba era Sugitani, que le estaba preguntando por la operación, a lo cual Ninomiya decide no hacerla. Como le dijo a Kenmochi, no iba a hacerse la operación, iba a seguir siendo normal. Entre comillas, muchas comillas. Ya en su casa, Ninomiya ve a Emi, que recién había despertado después de todo lo que pasó. Ninomiya la abraza diciendo que le explicará todo, y en eso Emi la agarra con el cuchillo que nadie sabía que tenía, ¡pum!, se la entierra. Nice. Diciéndole que no es solo por su padre, sino porque él la usó y se aprovechó de sus sentimientos. Ninomiya la golpea, le pone un buen tate quieto y la empieza a ahorcar. Pero llegado al punto de dejar marcas, muchas marcas así como muy mal, la suelta y le dice que ahora su ataque, o sea el ataque de Emi, es por defensa propia. Ahí le dice que llame a Toshiro, a la mujer policía, y que se vaya de ahí. Lo que realmente hizo Ninomiya fue que al golpearla y ahorcarla era para que no culparan a Emi por su propia muerte y que pasara por defensa propia. Ahí nos muestran un poco a Ninomiya en sus últimos momentos, y todo tirado en el suelo, y finalmente muere. Esa es la historia completísima, más de 30 minutos de historia de El monstruo leñador, la última película de Takashi Miike y de Netflix. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta historia y esta forma de contar estas películas japonesas o de cualquier otro tipo, no duden en suscribirse, darle clic a la campanita, darle like al video, compártanlo, pónganos comentarios. Lo estamos tratando de comentar todos los que llegan. Como somos un canal chico, igual se puede, pero siempre ahí comenten lo que les gusta
Y si están de acuerdo con esta historia, le vamos a seguir y vamos a seguir dando más resúmenes. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Animentaru Channel.